¿Qué tal, mis queridos alumnos? Quiero preparar este pequeño material para eh, hablarles un poco, comentarles un poco sobre las variaciones. En realidad, las variaciones que habíamos ya hablado en clases anteriores, ¿verdad? Vamos a tratar de entenderlo desde el lado teórico, ¿verdad? Y como ya habíamos visto nosotros en clases anteriores también, ¿verdad? Llevarlo hacia el lado práctico también, ¿verdad? Para el efecto, un ratito nada más. Quiero voy a minimizar esto. Voy a compartir mi pantalla para que de repente podamos ver la proyección en conjunto, ¿verdad? Muy bien, entonces decíamos nosotros, ya lo hablamos un poquitito, pero en esta oportunidad quisiera de repente mostrarle un poco más y conocer lo que es desde el lado teórico. Esa palabra variación, ¿verdad? Variación en qué, o qué es lo que puede variar en realidad, y más todavía cuando se habla del costo estándar, ¿verdad? Es algo muy relacionado y algo que se busca de repente con el costo estándar. Si de repente las cifras de costos pueden clasificarse en dos grandes grupos que ya habíamos visto nosotros, ¿verdad? Una era el costo histórico y el otro el costo predeterminado, ¿verdad? Histórico es lo que de repente se tiene de un tiempo hacia atrás, ¿verdad? Con un tiempo específico, y de repente los costos predeterminados eran los costos de repente que se calculan antes de la proyección o antes de la misma, o sea que es un costo, perdón, proyectado, ¿verdad? Es un costo que se calcula, ¿verdad? Y la cual se pretende ejecutar en tiempos posteriores, entonces por eso le llamamos costos predeterminados. Entonces de ahí se desprendían dos tipos de costos otra vez, uno que se llamaba costo estimado y el otro costo estándar. Y específicamente cuando hablamos de variaciones es, está mucho más relacionado, perdón, o familiarizado con lo que es el costo estándar. Eso es lo que nosotros venimos a buscar en realidad en el costo estándar. Dice que los primeros, o sea que los costos históricos se calculan, dice, a priori de terminada la producción, o sea que antes de la producción, ¿no? Y el periodo de costo, en tanto que los segundos se conocen antes de comenzar la producción. Decíamos entonces el costo histórico de repente me puede mostrar a mí lo que yo de repente gasté en un proyecto, ¿verdad? Un trabajo, ¿verdad? O de repente los costos en el cual se incurrió una empresa productiva de bienes, de servicios, lo que fuera, en un tiempo determinado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia un poco con el costo estimado, ¿verdad? Pero ¿por qué se hacen los costos estimados, o perdón, o costos predeterminados? ¿Por qué en realidad se preestablecen los costos, dice? ¿O por qué se proyectan en realidad? Porque dice que los costos históricos arrojan muchas falencias, ¿verdad? ¿Como cuáles? Dice que el problema se presenta en los costos históricos, es que las ineficiencias y los errores en la producción se descubren después que se ha producido el daño. O sea que, de hecho, que nosotros encontramos cuando contabilizamos o cuando buscamos de repente, podemos encontrar, ¿verdad? De que hubo errores de repente en la producción, o hubo variaciones, o hubo diferencia en la producción, pero lo que tiene el costo histórico es que no se puede corregir porque nos muestran los datos, perdón, históricos, así como más o menos nos dice la definición. Entonces, ese es el problema. Entonces, se tiende de repente a ver, a observar, descubrir el daño ya acaecido o ya ocurrido. Por ello dice su utilidad es menor y resulta más apropiado de repente los costos predeterminados. Nosotros hablamos en costo uno, en gestión uno, pero en gestión 2, lo que son por ejemplo los costos, después la proyección de los costos, los presupuestos de los costos, ¿verdad? Y cuando hablamos de presupuestos ya hablamos un poco de planificación, ¿verdad? La planificación es algo que se establece mucho antes de la producción, ¿verdad? Decimos producción porque generalmente lo que estudiamos nosotros en contabilidad de gestión o en contabilidad de costos tiene mucha relación con lo que es una empresa productiva, pero es bien sabido también que el entorno en el cual estamos nosotros son mucho más las empresas de servicios y o comercializadoras las que trabajan, ¿verdad? Pero también, como yo les decía o les digo muchas veces a mis alumnos, también todo tienen sus costos, ¿verdad? O sea que no es que solamente hay costos en empresas que fabrican, ¿verdad? Productos, sino también las de servicio, las que prestan servicio tienen un costo solamente que es
un poco diferente, no la forma de calcular, sino que las herramientas de repente que se utilizan, ¿verdad? Y con las cuales se trabajan en aquellas entidades, ¿verdad? Decíamos entonces que el grupo de los costos predeterminados dice, incluía dos tipos de costos. Una era el estimado y el estándar. Como se recordará, dice que los costos estimados son útiles para fijar precios de venta, por ejemplo. Y los costos estándar tienen como otro objetivo principal, la cual es el control. O sea que si no se nos preguntara, ¿verdad? Si tuviéramos que decir o si tuviéramos que conocer cuál es el objetivo principal del costo estándar o del establecimiento, ¿verdad? Y la utilización del sistema de costo estándar es el control. Lo que se busca de repente controlar toda la fase operativa, por ejemplo, de un sistema de producción a través de este método de costeo, ¿verdad? En efecto, dice, los costos estándar constituyen un sistema de control de la producción y de los costos, ya que el estándar actúa como patrón de eficiencia y permite comparar lo que debieron haber sido los costos con la actuación real. Cuando dice, ¿verdad? Es un patrón de eficiencia, o sea que de repente yo tengo ese como un parámetro, lo que es mi costo estándar. Entonces, yo tengo que más o menos trabajar en producción cerca del parámetro. Para eso se establece lo que es el control. Y la cual dice que me permite ir controlando, dice, los costos que debieron o que deben ser con lo que realmente está pasando. Y ahí lo que ya nos muestra un poco o nos lleva a lo que es esa definición hacia la variación, ¿verdad? Donde dice cuando hay una diferencia entre lo que debió ser y lo que realmente está pasando, el costo real o la actuación real, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va. Dice que es precisamente esa comparación la que determina las variaciones producidas, dice. En otras palabras, la variación, dice, es la resultante de un desvío observable entre la realidad y el parámetro, siendo este último una meta satisfactoria a la cual se debe arribar. Entonces, variación es nada más que la desviación, ¿verdad? O la diferencia entre un costo real y un costo estándar. Debiendo, dice, este último, cuando se refiere al costo estándar, dice, es una meta, dice, una meta satisfactoria al cual se debe arribar. O sea que cuando yo de repente tengo un costo, perdón, un costeo estándar preestablecido, ese es mi costo objetivo, mi costo meta. Yo tengo que trabajar cerca de aquello, ¿verdad? No puedo de repente separarme mucho del mismo porque eso constituye, dice, una desviación, ¿verdad? Una descaminada también. Sigue diciendo, ¿verdad? Que son esas variaciones, los cambios que se produjeron con respecto al estándar, las que tienen importancia para la dirección. O sea que esos cambios son lo que le importan de repente a la parte directiva de una entidad. Y sabemos que cuando hablamos de contabilidad de costo o de gestión, siempre hablamos que es una contabilidad interna, las cuales me permiten qué cosa a través de distintos métodos, herramientas o métodos, me permite de repente a mí tener ciertas estadísticas, ciertos números, ¿verdad? Y me permite como empresa, ¿verdad? O como directivo de una entidad tomar decisiones gerenciales, ¿verdad? En la misma, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquello es lo importante para la dirección. En efecto, dice, el análisis de las variaciones es uno de los aspectos más importantes que tiene el sistema por cuanto, dice, las mismas permiten detectar elemento por elemento las causas de dichas variaciones. O sea que esto nos indica de que en cada elemento de costo puede haber variaciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son los elementos de costo que nosotros conocemos, ¿verdad? Materiales o materia prima, mano de obra, ¿verdad? Y costos indirectos de fabricación o carga fabril también que también nosotros de repente le llamamos. Entonces lo que nos dice ya en la definición o según el significado contextual de que las variaciones puede haber en los tres elementos de costo, aportando esa información para el control y la fijación de responsabilidad. Dos palabras muy importantes también, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de centros de responsabilidades, departamentalización de repente de una empresa, generalmente no es porque la empresa es grande nomás y necesita dividirse. Generalmente se lleva
una persona responsable o varias personas responsables de un sector o un departamento. Muy bien, entonces en eso dice, por ejemplo, si yo tuviera un departamento de compras y si hubiera diferencia en el precio de la compra del producto de materia prima que yo utilizo, entonces yo tendría que irme, dice, o tendría que fijar, dice, una responsabilidad y tendrías entonces que eh, decir que esa persona es la encargada de tal, ¿verdad? Por eso se establecen lo que son de repente muchas veces la distribución de los trabajos o en todo caso la departamentalización, ¿ya? Y como decimos también al principio, ¿verdad? Aportando esa información para el control. O sea que el costo estándar tiene como aliado principal el sistema de control de la operación de gestión, ¿verdad? De lo dicho, dice, se desprende entonces otra característica de los costos estándar. ¿Cuál es? La medición de la eficiencia. A su vez, las ineficiencias podrán atribuirse a razones controlables o no controlables. También tiene como amigo principal, dice, la medición de la eficiencia. O sea que el uso debido de todos los materiales, ¿verdad? O todos los recursos que tenemos de repente dentro de las entidades o en la operación de la gestión misma, ¿verdad? Y como siempre decimos, en contabilidad de costo, todo tiene un costo para una entidad. Estar sentado en un momento sin hacer nada en una empresa se genera un costo para la entidad. Tirar papeles, utilizar las cosas de manera abusiva, no debida, lo que fuera, tiene un sobrecosto muchas veces, ¿verdad? Y siempre hacemos el ejemplo de dónde sacamos en realidad para costear eso, para pagar ese costo o sobrecosto que hay. Siempre sacamos no del patrón, ¿verdad? Sino del producto. El producto finalmente es quien paga, ¿verdad? O financia todas esas operaciones para que pueda salir un producto final de repente orientado hacia la clientela o hacia el cliente. En conclusión, el costo estándar es una medida de eficiencia, primero, un parámetro de control y todo lo que hace parte de él constituye una ineficiencia, perdón, que debe primero, dice, se debe determinar, se debe registrar, se debe analizar y se debe mostrar. O sea que estas cuatro cosas tenemos que hacer con el costo estándar. Yo también ya les mostré y les voy a seguir mostrando seguramente un ejercicio relacionado a esto, ¿verdad? O en la parte práctica, cómo de repente vamos a determinar una variación de costo estándar y el costo real, ¿verdad? ¿Cómo vamos a registrar eso? ¿Cómo vamos a contabilizar de repente? ¿Cómo vamos a analizar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comprender lo que pasa en esa variación del por qué fue? Y finalmente eso se debe mostrar, porque lo que hacemos nosotros en contabilidad, ya sea financiera o de gestión, es mostrar y demostrar a través de los números, a través de los documentos, todas las operaciones que hay dentro de la entidad. Muy bien, esas variaciones, dice, podrán deberse a ineficiencias en la operación o a ineficiencias en la administración y se encontrarán presentes en los tres elementos de costo, como ya dijimos. Entonces, bien, nos vuelve a repetir que en los tres elementos de costo eh, puede haber variaciones. Muy bien. Dice un autor que es Vázquez Pavón, ¿verdad? Que es uno de los materiales con el cual nosotros trabajamos. Dice, las causas de las variaciones pueden desglosarse aún más, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, diferencia entre los precios reales y el estándar. Habla, por ejemplo, puede ser de la materia prima que compramos, ¿verdad? Puede que compremos a un precio diferente al cual teníamos preestablecido, ¿verdad? Diferencia entre las cantidades reales y la estándar. También se puede utilizar en demasía, se puede cortar, puede haber mucho desperdicio, ¿verdad? Entonces también puede deberse a eso. Utilización de las materias primas y mano de obra en proporciones diferentes a las expresadas en la mezcla. Por ejemplo, yo digo que 3 horas se tendría que trabajar por un producto X y de repente llevó 3 horas 10 minutos terminar aquello. Entonces ya hay una variación en la ejecución de la mano de obra. Entonces, y también las materias primas, como dijimos, puede ser que se utilicen proporciones diferentes de las que nosotros teníamos establecido y eso también ya constituye, puede ser, perdón, una causa de una variación, ¿verdad? Y rendimiento de las instalaciones distinto al previsto, ¿verdad? Cuando se hablan, por ejemplo, de empresas grandes, generalmente se tiene ya calculado, ¿verdad? El tiempo de trabajo de las maquinarias, por ejemplo, ¿verdad?
o las cantidades de maquinarias, de herramientas que van a ser utilizadas. Entonces, puede que no esté del total o como se preestableció, como se pensó, no esté todo disponible. Entonces, puede también haber una variación, o ese puede ser una causa, perdón, de una variación, porque es distinto a lo previsto en cuanto a la utilización. Para el mismo dice, recurrimos al análisis de variaciones como medio de control, sigue repitiendo, y de evaluación, ¿verdad? O sea que me permite de repente controlar y evaluar, como decíamos nosotros, la parte operativa, o por lo menos la parte de gestión dentro de una entidad, ¿verdad? Por lo tanto, el análisis de variaciones es una técnica utilizada para detectar áreas de eficiencia e ineficiencia operativa, identificar a personas responsables de tales discrepancias, perdón, y conocer las causas que la originan. O sea que lo que se busca de repente es buscar, encontrar dónde está el problema o dónde está la ineficiencia operativa y ahí identificar de repente a las personas responsables. Pero dice, por ejemplo, lo que busca es de repente encontrar eficiencia e ineficiencia, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de solamente problemas que hay en las encargadurías, perdón, o en las jefaturas, cuando decimos buscar personas que sean responsables o que se hagan responsables cuando hay un error, también tenemos que entender de que no todas las empresas o no en todas las empresas, perdón, hay problemas. Entonces, hay áreas donde se trabaja muy bien. Entonces, lo que se hace en esa parte, dice, se detecta la eficiencia. Y eso nos muestra también la contabilidad de costos, ¿verdad? O la contabilidad de gestión y más llevando hacia el lado financiero, ¿verdad? O lo que fuera, tratar un poco de entender cuando hay, por ejemplo, una eficiencia operativa y cómo de repente se puede ir capitalizando eso, ¿verdad? Una vez llevado, perdón, a cabo el análisis de variaciones, se debe proceder a cancelar las cuentas de variaciones efectuando los asientos contables correspondientes según sea la explicación de dichas variaciones. O sea que lo que se tiene que hacer es contabilizar todas las ejecuciones, ¿verdad? Y toda la proyección. Y si hay una variación o una diferencia, también eso se tiene que registrar y cancelar. Eso se hace ya en la parte práctica de repente de lo que son las variaciones, ¿verdad? Dice que por su origen podemos clasificar las variaciones en tres. Dijimos los tres elementos de costo desde la primera hora, ¿verdad? Materia prima directa, mano de obra, ¿verdad? Y también los cargos, perdón, indirectos de fabricación, ¿verdad? Muy bien, este cuadro más o menos nos muestra los elementos de costos, cuántos métodos de variaciones tiene y qué tipo de variaciones puede tener. Por ejemplo, nos encontramos con el primer elemento material, ¿verdad? Que dice que puede tener dos variaciones o dos tipos de variaciones. ¿Cuáles son? Variación en precio. Puede de repente variar, como dijimos, la materia prima, el material que yo voy comprando. Y también la cantidad de utilización o de manipulación de la misma, ¿verdad? Entonces, eh, esto obviamente dependiendo de la naturaleza de cada entidad, ¿verdad? Ya, por ejemplo, se preestablece que puede haber disminuciones, que puede haber pérdidas en las entidades, pero todo tiene que estar dentro del parámetro. Entonces, el material puede tener dos tipos de variaciones, las cuales son precio y cantidad. También nos hablas de la mano de obra, ¿verdad? Muy bien, dos tipos de variaciones también, salario y tiempo. ¿Qué significa eso? Que puede haber variación en la parte de la remuneración monetaria, ¿verdad? O sea, que la parte del salario. Y también en el tiempo. El tiempo se refiere a la ejecución, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de horas de producción, como habíamos dicho, que puede también haber diferencia en esto, ¿verdad? Y por último, en esta parte, los costos indirectos de fabricación, que hay dos maneras de hacer. Una que es por dos variaciones y otra por tres variaciones, ¿verdad? La primera dice que son dos tipos de variaciones, es presupuesto y eficiencia, ¿verdad? Y la segunda es la que tiene tres, que es presupuesto, capacidad y eficiencia. Eso vamos a tratar de definirlo y mostrarlo después en el ejercicio ya con la práctica. Un ratito, discúlpenme. Muy bien. Esta parte nos habla un poco de lo que es la variación en materia prima directa, ¿verdad? El análisis de variación corresponde, dice, a materia prima directa se puede dividir, por ejemplo,
en cantidad y en precio, ¿verdad? Como habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué es la variación en cantidad? Dice, representa la diferencia entre la cantidad de insumos que debieron haber utilizado en la producción y la cantidad de insumos realmente utilizada. Después ya habla más o menos de la fórmula, cómo se hace, o sea que cuando nos referimos a la variación de cantidad, ¿verdad? Entre comillas, perdón, entre paréntesis, también le llamamos eficiencia, habla de eso, la cantidad, ¿verdad? De insumos que debieron y fueron utilizados. Y el precio, dice, representan la diferencia entre el precio real por unidad y el precio estándar por unidad. Entonces, ambas variaciones de materia de prima ya vimos en esa parte. Muy bien. Variación de precios materiales, por ejemplo. Se determina cómo es en el momento de la compra de materia prima, comparando los precios unitarios facturados por el proveedor y los precios en el estándar. Periódicamente se elaboran informes con indicación, ¿verdad?, de las variaciones, desglosando, por ejemplo, precio de venta real y estándar, y variación si son favorables o desfavorables. Y la cantidad, por ejemplo, se utilizan distintos formularios para la solicitud de materiales al almacén, por ejemplo, que son requisición estándar, requisición de excedentes, requisición de materiales indirectos y notas de materiales devueltos en el almacén. Este más o menos es el procedimiento que uno tiene para manejar y comparar tanto el manejo de material, ¿verdad?, en cantidad y en precio. La variación de la mano de obra, más o menos de qué o a qué corresponde o qué significa esto, dice. Es el segundo elemento de costo que nosotros conocemos, ¿verdad? Este elemento debe, dice, cargarse al costo del producto utilizando, dice, la tarifa del costo estándar unitario calculada previamente con base a los salarios, prestaciones y demás pagos laborales que deba realizar la entidad, así como los tiempos de los movimientos y procesos que se realizan, perdón, en el proceso de producción. De esta manera, en el registro de consumo de mano de obra directa aparecen las variaciones de tiempo y salario, igual que el registro de mano de materia prima directa. Decíamos nosotros, si nosotros vamos a llevar esto en lo que es el ejercicio, por ejemplo, hay dos maneras de tomarlo. Una es precio, ¿verdad? Y otra es el tiempo. Tiempo, ¿verdad? Y salario. Salario es cuando hablamos de cantidad de dinero de repente que se paga por un trabajo. Y ahí habla de varias cosas que tienen un salario, ¿verdad? Nosotros no podemos decir la persona gana esto nomás, porque ahí están las otras prestaciones, están los premios, están los premios por producción, ¿verdad? El fin de año, aguinaldo, todo, como decimos nosotros en costo, todo tiene un costo finalmente. Entonces, todo eso se conlleva, ¿verdad? Y se contabiliza para un poco entender y llevar a cabo lo que es la variación de la mano de obra, ¿verdad? Muy bien, se evalúan de la siguiente manera, dice. Variación en salario. Compara, por ejemplo, la tarifa real, cuando habla de tarifa, habla de monto, ¿verdad? Real de la mano de obra directa con el monto de tarifa, o bueno, con el monto estándar. Y este valor se multiplica por las horas reales de consumo. Esta es un poco la fórmula o la manera de hallarla después, ¿verdad? Por lo que nos dice, cuando habla de variación en salario, habla de la comparación tanto en la tarifa real y en la tarifa estándar. Muy bien. Y ahí habla un poco si es positiva, es desfavorable para la entidad porque pagó más de lo previsto. Esto ya también vamos a verlo en la segunda parte, que es la parte práctica también, ¿verdad? Si sale con resultado positivo, ¿qué va a hacer? Y si sale con resultado negativo, ¿qué va a hacer en esa parte, ¿verdad? Y la variación en tiempo, por ejemplo, compara, dice, el número de horas reales de mano de obra directa con las horas estándar y este valor se multiplica por la tarifa. O sea que lo que compara el tiempo es, como dijimos yo, el tiempo real y el tiempo estándar puede ser de manejo, manipulación, utilización de la mano de obra o del tiempo de la mano de obra para la producción de un bien o un servicio. Muy bien. Variación de mano de obra directa. Seguimos con esto. Es un sistema de costo sistema de costo por órdenes, por ejemplo, dice, una información vital es la contenida en la tarjeta de tiempo de trabajo por los operarios de mano de obra en cada orden. Además, también se conoce, por ejemplo, tiempo estándar asignado a la orden y el nivel de salario de operario calculado de acuerdo a su categoría y capacitación surge del estándar. Y costo del salario y las horas reales pagadas al trabajador según planilla de sueldo y jornales, datos de sus valores reales. Más o menos nos muestra un poco, por ejemplo, si fueran un sistema de costo por órdenes, ¿verdad? Dice que por ahí ya hay una planilla donde ya está preestablecida el tiempo que tiene que llevar, por ejemplo, la producción de un bien o un trabajo y también el salario que se le tendría que pagar a esa persona. Habla un poco como una hoja de costo, como una tabla en realidad, o una planilla también nosotros podemos decirle,
donde de repente ya está todo preestablecido. Y ahí se sacan de repente los datos para ir comparando. Muy bien. Y la variación, por último, pero bueno, el último elemento de costos, ¿verdad? Ya está por terminar esta primera parte de la reunión, cuando habla de la variación en cargos indirectos, por ejemplo, ¿verdad? Para determinar las variaciones en cargos indirectos, se debe proceder de igual forma para que la materia prima directa y la mano de obra directa, es decir, los cargos indirectos estándar, presupuestos de cargos indirectos deben compararse con los cargos indirectos reales del periodo de costos. Sin embargo, el análisis de las variaciones es diferente. Los cargos indirectos están formados por diversos conceptos de costos fijos y costos variables como materia prima indirecta, mano de obra indirecta, renta de la fábrica, etc. O sea que el método del cálculo es diferente, un poco diferente, ¿verdad? Por la variabilidad, o perdón, la variedad de costos o la heterogeneidad que hay, por ejemplo, en los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Bueno, hay materiales indirectos, hay mano de obra indirecta, hay renta de fábrica, hay depreciación, hay alquiler, hay pago de luz, hay muchos costos fijos de repente y o variables de manera indirecta, pero que está relacionada de alguna manera al producto. No precisamente a la manipulación o conversión del producto, pero son actividades que son necesarias para las cuales se trabaja o con las cuales se trabajan para que de repente pueda surgir ese producto, ¿verdad? Y después venderse al mercado. Y como les decía, por su variedad o heterogeneidad es mucho más difícil de repente el cálculo para hacerlo. Pero por lo menos tratar de entenderlo y después llevándolo a la práctica es un poco más, se entiende o se comprende un poco más. Los niveles de producción cambian de acuerdo, dice, con las fluctuaciones de la demanda, por cual la comparación del costo estándar con el costo real de los costos indirectos debe hacerse en el mismo nivel de actividad para una correcta evaluación de desempeño. Cuando se utilizan las horas hombre estándar de la mano de obra directa como medida de capacidad, el presupuesto flexible representa el importe de los cargos indirectos que debieron haberse aplicado a las unidades procesadas durante el periodo de los costos. Más o menos, ¿qué significa esto? Es mucho más fácil de repente decir, cuando hablamos de materiales o de los materiales que lleva un producto, porque yo aparto un pedacito, un centímetro, lo que fuera, para un producto X, ¿verdad? Entonces, y también de la mano de obra. Yo sé cuántas personas trabajaron, cuánto tiempo se trabajó y cuántos minutos y o horas se trabajó. Entonces es mucho más fácil y esto es mucho más complejo, por eso tiene mucho que ver los niveles de producción, ¿verdad? Y dice que son cambiantes, por eso dice que fluctúan de repente. Entonces lo que se tiene que hacer es calcular en el momento, ¿verdad? O sea que se tiene que comparar con el mismo nivel de actividad para que de repente yo pueda sacar así un costo estándar de costos indirectos de fabricación realmente, ¿verdad? O sea que no cambien mucho los números en ese sentido, ¿verdad? Porque de repente si yo llego a producir 10 unidades y 100 unidades son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, al no estar directamente asociado al producto es mucho más compleja el cálculo de la misma, ¿verdad? Y por último, en esa parte, cuando habla de la cancelación de las variaciones estándar, dice, una vez que se han determinado las variaciones en los diferentes elementos de costo, los tres que habíamos dicho, ¿verdad? Cabe analizar cuál es el destino que se les dará a esas variaciones en los informes que salen fuera de la compañía. Aquí menciona tres posibilidades para dicho tratamiento: cancelar por cuenta del resultado en el momento que se producen, repartirla entre el costo de los productos terminados y vendidos, los terminados en existencia, los productos en proceso, y saldarla con una cuenta de cargos diferidos, una previsión, ¿verdad? Esto lo vamos a ver después, ya con la parte práctica, pero lo que nos dice de repente es que una vez terminada y analizada todas las variaciones, se debe cancelar y se debe presentar, dice, un informe de que va a salir de repente fuera de la entidad, donde de repente cada departamento, por ejemplo, o un departamento, si hay de producción, donde haya varios subdepartamentos o subdependencias de la misma, tenga que informar, por ejemplo, de las modificaciones que hay, de las diferencias que hay, ¿verdad? De los problemas que hay, si la hubieron, ¿verdad? O de repente también de los aciertos que se tiene en la empresa, porque eso muchas veces es bueno que uno destaque, ¿verdad? Porque nosotros decimos nomás problema nomás, de repente buscamos culpable nomás, pero no es así. En realidad, las entidades en muchas partes se tienen mucho acierto y lo que se hace en esos casos es tender a repetir esa actividad, tender a que eso se vuelva de repente cotidiano, continuo, entonces para que de repente pueda ser redictuable para la entidad donde trabajamos. Entonces,
Y la ineficiencia, una vez analizada en esa parte, entonces tratar de corregir, porque eso es lo que busca el costo estándar en realidad. Su esencia es la eficiencia, ¿verdad? El control de la eficiencia. Entonces lo que se busca con este método es no encontrar un error, sino que encontrar un error en tiempo y forma y tratar de corregirlo a la marcha. Eso es lo que se busca con el costo estándar en realidad. Muy bien, voy a tratar de dejar de compartir un poco la pantalla y terminar más o menos por esta parte, la primera parte de la reunión, que corresponde a una de las partes también, valga la redundancia en palabras, perdón, o definiciones, pero por lo menos teníamos que haber entendido desde el lado teórico lo que significan las variaciones y qué es lo que venimos nosotros a hacer y a buscar con aquello. Entonces, venimos a comprender desde el lado teórico y después vamos a llevarlo al caso práctico, a los casos prácticos que en tanto nos gusta a nosotros y para tratar de entenderlo mejor. ¿Está bien? Por acá más o menos entonces termina este material. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y ante cualquier duda vamos a estar pendiente de ustedes. Saludos.